siempre admiré este país y admiré el costado de orden, el costado democrático, de libertad que tiene Estados Unidos. Y pensar, ¿quién es esta persona que tengo frente a mí? Evaluar sus acciones más que sus palabras. Esto es muy importante en todo aspecto de la vida. El conocimiento es poder, pero en este campo más que ningún otro. Bueno, justamente la libertad es la capacidad de tener conciencia de quién es uno y cuál es el sitio que ocupa en el mundo. La libertad siempre da miedo porque es el ejercicio de los derechos de ser uno mismo sin herir a los demás. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a otro episodio de Sabor a Freedom. Hoy tenemos un episodio especial en el que abordaremos un tema poco hablado, pero profundamente importante. ¿Cómo lidiar con la pérdida de una elección política? Sí, acaba de pasar una elección aquí en nuestro país. Ya sea como candidato, colaborador o seguidor, una derrota en las urnas puede traer sentimientos de tristeza, frustración y hasta enojo. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia de la doctora Cristina Balinotti, psicóloga social, escritora y conferencista con más de 30 años de experiencia en el análisis del comportamiento humano. Residente de la ciudad de Miami, la doctora Balinotti ha publicado 8 libros y es reconocida por su labor en medios locales e internacionales. Para ayudarnos a entender mejor cómo afrontar estas emociones, cómo transformar la derrota en crecimiento y resiliencia, hemos invitado a la doctora para que hablemos con nosotros. Así que, comencemos. Doctora, bienvenida a Sabor a Freedom. Un gusto estar aquí. Gracias por estar con nosotros aquí, doctora Cristina, porque, acaba de pasar una elección importantísima aquí en los Estados Unidos. Y hay mucha gente que no se siente representada o se siente triste, porque ya sabemos, los que están contentos con el resultado de la elección, pues están celebrando, tienen otro tipo de emociones, ¿no? Pero los que tal vez no están satisfechos con el resultado, pues, ¿cómo esas personas pueden enfrentar esas emociones? Ojo, pero antes de responder esto, Cristina, porque me dijo que le dijera Cristina, no doctora, sí. A ver, para los que no han tenido la fortuna de conocerla, Cristina, cuéntanos un poco de tu historia. Mencionabas que vienes de Buenos Aires, de Argentina. Sí, Cuéntanos exacto. un poco de ese viaje. Sí, hace 25 años que me encuentro aquí, luego de haber tenido una carrera importante en mi país. Y aquí comencé a escribir mi segundo libro y a partir de ese momento en los medios de comunicación. Primero entonces, a través de ese libro, ¿no? Primero entonces, digamos, la psicología sí. Que la ejerció en Argentina, ¿no? Sí. Y a través de eso viene libros, un libro primero que llama la atención de los medios. ¿Cómo era el título de ese primer libro que escribió? Es Feminidad Holística, Okay. Tu esencia de mujer. Sí, le llamó la atención porque se trataba de un ensayo, de una tesis doctoral que no fue en realidad tal. Y entonces la presenté en los medios y desde allí, todos los medios me fueron llamando como consultora en estos temas tan importantes, ¿no? Psicosociales. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse y mudarse de un país tan bonito como Argentina a otro país que también tiene muchas oportunidades, pero que al final del día no es el país de origen de uno? ¿Cómo fue esa experiencia, doctora? Bueno, yo me adapté muy bien porque ya veníamos con mi familia desde hacía 15 años, todos los años, y nos quedábamos un mes, 2 meses, de modo que siempre admiré este país y admiré el costado de orden, el costado democrático, de libertad que tiene Estados Unidos. Y que, por supuesto, en aquel momento adolecía. Argentina no lo tenía, de modo que... Sí, tenía un gobierno difícil, ¿no? Gobiernos muy difíciles. Yo vivía en ese tiempo aquí también, estamos hablando del año 2000 más o menos. Sí. Había una crisis donde mucha gente salía de su país buscando también oportunidades en otros lugares, ¿no? Hay una cosa es emigrar, irse del país cuando uno le faltan cosas y uno va buscando una situación económica mejor.
En mi caso yo estaba buscando una situación social mejor donde insertarme Ese y es poder un punto. desarrollarme. Claro. ¿Qué punto tan importante, doctora o Cristina? Sí, Cristina. Porque entonces estamos abordando el tema de otro tipo de migrante, ¿no? Porque está el migrante por temas económicos, el migrante por tema de seguridad en su país, ¿no? Que huye de las problemáticas sociales, pero también, lo acaba de mencionar, el migrante que tal vez no enfrenta sus retos en su país de origen, pero no se identifica con su país por las decisiones políticas que hay y no se siente que encaja ya en esa sociedad. Claro, uno no se siente representado y entonces busca nuevos horizontes. Yo creo que es muy sano eso. Y bueno, y yo lo hice así como muchas personas. No somos inmigrantes en situaciones extremas, ¿verdad? Correcto. Sino en situaciones de cierta comodidad que vinimos a insertarnos aquí a este país para trabajar y para hacer las cosas bien. ¿Llegó a Miami? Llegada directo a Miami, porque era en Miami donde teníamos nuestro departamento y entonces era muy normal, era mi segundo hogar aquí. Sí, claro, ya tenía, digamos, un tenía contacto raíces, de tiempo. Claro, exactamente. Okay. Doctora, retomando el tema de lo que acaba de pasar en Estados Unidos, esta elección, y que deja quizá precisamente desolados o que deja quizá un vacío y quizá que no se encuentran cómo se ubican en esta nueva configuración de gobierno muchas personas en Estados Unidos, y eso es normal en cualquier elección que sucede. ¿Cómo alguien puede enfrentar la derrota de una elección? No estoy hablando del candidato, pero sí del votante como tal, que al final del día pareciera que fuera un partido de fútbol cuando pierde su equipo y que queda con esa desolación, pero aquí, en este caso, pues son unos años, varios años de un nuevo gobierno. ¿Cómo enfrenta la gente eso? Bueno, en principio tenemos que decir que las decepciones ocurren porque hemos puesto expectativas irrealistas, ya sea en una situación determinada, en un candidato determinado en este caso. Siempre las expectativas deben ser reales, las expectativas deben ser acorde con el razonamiento. Lo que sucede es que en la política, como en la religión, estamos en el campo de las emociones. Somos seres ya de por sí emocionales, que de paso razonamos. Las emociones provocan un efecto derrame, y entonces uno se siente desbordado y no puede hacer uso de la facultad del razonamiento. Entonces comienza el pensamiento mágico y eso nos produce una frustración muy grande cuando nuestro candidato pierde, porque le hemos atribuido características, cualidades que a lo mejor no tiene, que tiene nuestra mente, nuestro deseo personal, de que esa persona se transforme en el salvador de mi situación, ¿verdad? Y fíjate que esto es un concepto antropológico que lleva muchos años. Desde la prehistoria se sabe que la primera familia humana estaba constituida por un macho salvaje que tenía todas las hembras para sí y prohibía a los machos, digamos, de la comunidad tener comercio sexual con ellas. Esto lo dicen por distintos caminos interpretativos Darwin y Freud. De modo que, digamos, en la raíz de nuestra evolución está ese salvador, ese macho salvaje que estaba y nos ponía las cosas en su lugar y nos ayudaba. Entonces, desde entonces nosotros buscamos en los presidentes esa persona, esa figura, hombre o mujer, salvadora, y frente a la cual estamos como niños indefensos. Y aquí viene la unión con las emociones. Por eso lo político es muy emocional. ¿Por qué? Porque justamente nos rescata, nos saca de nosotros ese niño interno que necesita ser cuidado, que necesita un padre político, ¿verdad? Que es lo que necesitan los pueblos. Y hay muchos políticos que capitalizan en eso, digamos, para mal, ¿no? Exactamente. Porque terminan siendo gobiernos también populistas donde le prometen a la sociedad algo que no cumplen, algo que no pueden cumplir, o para cumplirle a ese otro grupo que le han prometido y que los ha llevado allí, entonces terminan sacrificando otra parte de la sociedad, ¿no? A través de políticas públicas que terminan separando, dividiendo más una nación. Claro.
¿cómo separar eso, ¿no? ¿Cómo ayudar a que la sociedad reinterprete, entienda que ese líder que está allí puesto no es esa figura paternal como tal, es alguien que representa unos deseos, pero que al final del día no es ese espejo de uno? ¿Cómo puede hacer ese ejercicio el humano para zafarse de lo que entiendo en este momento, doctora Cristina, es, digamos que viene inherente al humano a través de la evolución que ha tenido, según Darwin y Freud? Claro, lo más importante es el conocimiento, poder leer y analizar frente a un candidato. Por ejemplo, estamos en el terreno político, pero lo podemos hacer en otras áreas de la vida. Analizar quién es esa persona y no solamente quedarnos con la retórica, con la narrativa, porque muchas veces las narrativas, sobre todo cuando son muy auténticas, las narrativas esas tienden a llegar justamente a la emoción y al niño que hay dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que rescatar nuestro adulto y pensar, ¿quién es esta persona que tengo frente a mí? Evaluar sus acciones más que sus palabras. Esto es muy importante en todo aspecto de la vida. Cuando te enfrentas a cualquier persona, siempre evaluar las acciones y no las palabras. De modo que hay mucho trabajo para hacer. Y una de las ejercicios importantes, es no digerir toda información de alguna manera, valga la redundancia, ya predigerida. Yo iba a tocar un punto con relación a eso. ¿Los medios entienden eso en el comportamiento humano y capitalizan? Cuando presentan las noticias, cuando presentan, que pareciera que muchas veces presentan una propuesta política más veces que la otra, o le dan cierto favoritismo a una preferencia política más que a otra, en vez de ser imparciales en la información. ¿Cree, doctora, que esto es basado precisamente en el conocimiento que estas personas tienen, en esa necesidad o en ese niño que todos llevamos adentro, que está buscando algo, una figura que los levante y capitalizan en eso los medios? Por supuesto, fíjate que de ahí surge el fanatismo, ¿verdad? Ese fanatismo que es la expresión de lo emocional y que está muy ligado a la religión. Fíjate que fanatismo viene del latín fanum, que significaba en los tiempos de la Grecia antigua templo consagrado. Lugar consagrado. Luego el fanático era el portero del templo. Después los que iban al templo eran los fanáticos. Pero después toda esta sacralidad que hay dentro del templo se lleva a la sociedad y aparecen estos fanatismos en donde de alguna manera ese ídolo se transforma como el dios de nuestra religión, digamos. Y tocó dos términos importantísimos en esto, para mí importantísimos: acciones y palabras. Muchas veces, y en este ciclo electoral lo hemos visto, de un candidato o el otro se ha hablado acerca de qué va a ser y qué tanto es realidad y qué tanto es retórica solamente. Y muchas veces, muchos medios dicen, oiga, es que esta persona va a hacer esto. Para los próximos ciclos electorales que enfrentará la gente, ¿cómo poder dividir y entender que en un proceso político se dicen muchas cosas, pero eso no quiere decir que en todo eso se va a cumplir, para bien o para mal? ¿Cómo puede discernir la gente eso? ¿Qué ejercicio se puede hacer? ¿Qué recomendación? En principio tenemos que utilizar medios para ver, medios imparciales, porque sin duda que los medios son muy parciales, en muchos medios, no otros. Ya lo hay. Yo soy de los que le digo a la gente, escucha, lea y vea pues todo, porque hoy en día, francamente, yo creo que las líneas editoriales de todos, o de la gran mayoría, si no todos, están claras, ligadas a cierta agenda política. Exactamente, claro. Tiene que ser el verdadero periodismo, que es un periodismo neutral que muestra las caras, las diferentes caras, en este caso de la política. Después el debate en familia, debatir mucho, leer la historia de un candidato. Ir a la letra pequeña, ver qué es lo que hizo en su vida, qué hizo con su familia, qué hizo con su empresa, si la tiene, o realmente en su profesión. De modo que tenemos que analizar
el estudio, el conocimiento, y esto es una frase muy remanida, el conocimiento es poder, pero en este campo más que ningún otro. No podemos, hay gente que vota a los candidatos porque me gusta la esposa o el esposo que tiene, porque me gusta que es tan sincera o sincero, por la cara, porque... Entonces, esas no son razones para votar a una persona. De pronto me encanta su narrativa directa. Tampoco es una razón, porque las narrativas directas son estrategias también para llegar a ese niño, ¿verdad? Muy inteligentemente desarrolladas para llegar a ese niño. Y entonces impiden el proceso del análisis. ¿Por qué? Porque me tocan la fibra emocional. Claro. Entonces me identifico con esa persona como me podría identificar con mi padre o con una figura de autoridad. Y tocando ese tema, familia. Cada vez me da la impresión que en los ciclos electorales, pues el tema de la política en casa, el tema de la política a la hora de comer en las familias, se ha puesto más intenso y hay familias que se han dividido. Y hay hijos que no le hablan a los padres o viceversa, o a sus hijos o esposas o esposos y se dividen. ¿Cómo lidiar con las diferencias políticas, ¿no? Pero mantener y separar, digamos, el afecto emocional, el respeto hacia ese miembro de la familia? Bueno, tenemos que entender algo desde el punto de vista psicológico, que muchas veces la política es la excusa ideal para separarnos de papá, que no lo aguantábamos más, o del tío, que no aguantábamos más. Espérese un momentico, doctora. Usted me está diciendo que sirve como un chivo expiatorio para alejarse del tío que molesta. Claro, porque de pronto en las cenas familiares siempre hay alguien que tiene que discutir más, sí, que tiene que establecer más firmemente sus ideas, pero coincide que esa persona, a nivel de lo que es la interacción familiar, también es alguien que nos impone, también es alguien que quiere hacer de nosotros a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces muchas veces hay muchas oscuridades detrás de todo esto, que por eso hay que analizar, ¿verdad? Porque la reunión familiar tenemos que usarla como una reunión de debate prolífico, es decir, de debate enriquecedor, en donde yo comparto mi idea contigo, tú la tuya, y de esa manera llegamos a un enriquecimiento personal. Estoy hablando de debatir, no estoy hablando de discutir, no estoy hablando de pelear. Es que, Cristina, creo que nos hemos convertido en una sociedad donde no debatimos, sino que tratamos como de imponer el punto de vista de uno. Exacto. Y en las familias es como, ¿quién gana? ¿No? Voy a ganar yo. No voy a dejar que me gane el punto de vista de tal persona. Creo yo que debería decir de otra manera, como, quiero entender a esta persona, quiero saber qué realmente, o de dónde viene ese comentario, cuál es su experiencia social, su experiencia de vida que le hace pensar de esa manera. Hay mucho estrés político también. Existe la ansiedad y existe el estrés político. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, claro, la diferencia es que la ansiedad es una respuesta adaptativa, evolutiva del cuerpo, de nuestro organismo. Si yo voy por un camino y me encuentro con un animal salvaje, automáticamente mi cuerpo lleva sangre a los pies para correr, se dilatan las pupilas, empiezo a transpirar y se desata estas dos respuestas de ataque o de huida. Ataco o me voy. Eso es fisiología. Ahora bien, hay una ansiedad patológica que si yo voy por un camino y en lugar de una fiera salvaje veo un camino de hormigas y desato la misma respuesta fisiológica, ahí estoy en una patología, estoy en un trastorno de ansiedad. El estrés es otra cosa. López Rossetti, que es un gran médico argentino, especialista en estrés, nos sabe que el estrés es siempre la situación en que nuestra respuesta no está a la altura de la demanda. Me están bombardeando con esto y no tengo respuesta, me siento débil. Entonces ahí me estreso. Si le sumo al proceso de ansiedad este estrés político, sin duda que vamos a dar más peleas en las familias y más enfermedad mental también. Cristina, ¿de qué forma una experiencia de una derrota como esta nos puede ayudar a crecer? ¿Cómo podemos crecer a partir de eso? Uno, en la casa, como individuos, pero también como sociedad. Tenemos que entender que la psicología individual primero fue psicología social, así que
Todo lo que hacemos nosotros individualmente fue primero hecho en comunidades. Okay. Por lo tanto, tenemos que revivir o establecer el debate y sobre todo la transmisión de las emociones. Preguntarle a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿qué sentiste, papá, mamá, que perdió tu candidato? Y eso muestra una empatía al final del día. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo comienzo el proceso de empatizar con esta persona. Me está contando que le dolió, lo empezó a relacionar con hechos de su vida pasada. Y entonces ahí es donde yo me pongo en contacto con esa persona. Y también puedo contar lo mío. Es un proceso terapéutico familiar. Pero la primera terapia es la que hacemos en familia, cuando revivamos ese maravilloso don de debatir, de hablar juntos, de contar nuestras experiencias sin miedo, es decir, volcando sin nuestro juzgar, corazón. Y sin juzgar. Sin tabúes y sin prejuicios. Exactamente, escuchando, y al final del día, si sean miembros de una misma familia, padres, hijos, esposos, todos son individuos que tienen diferentes experiencias de la misma vida, de una misma situación, pueden reaccionar de diferente manera. Su experiencia es basado como individuo, y creo que hay que ser empático a ese sentimiento. Y también, discúlpame, hay que saber escuchar. Exacto. La fórmula es en psicología 80% escuchar, 20% hablar. Pero nos gusta hablar más. ¿Verdad? Ese es el problema. Y sobre todo hablar e imponer lo que estás diciendo. No para generar, como digamos, la conversación y el hilo de la conversación, sino que muchas veces termina siendo una charla entre uno mismo, un monólogo. Es un monólogo. Que piensas que estás hablando con la otra persona y mentira que termina siendo un monólogo. Por ejemplo, los padres a los hijos establecen este monólogo diciéndole: yo no entiendo cómo eres tan vago, yo a tu edad era ya alguien importante, mantenía a mi familia. Entonces es como que se autocontenta y siente un placer por decirle al hijo todo eso. Es un monólogo, no lo está ayudando al hijo, lo está poniendo bajo su sombra. Claro, porque el hijo necesita que el padre le diga, y en estas instancias políticas también, que le diga: yo pasé lo mismo que tú, a mí me pasó lo mismo a tu edad, pero mira qué exitoso que es ahora, papá. Entonces yo te voy a ayudar, te voy a ayudar a salir adelante como salí yo. Pero tuve las mismas inquietudes, los mismos desafíos, cometí las mismas macanas. Entonces, acercarnos, no ponernos en una posición mesiánica, allí arriba. Sí. Eso se llama autoridad experta. Lo que pasa es que somos un poco autoritarios. Sí. El autoritarismo es lo que prevalece. Le recuerdo a nuestra audiencia que usted está viendo y escuchando Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre. Recuerde que aquí está la página web donde puede ver todos los episodios. No solamente este gran episodio con la doctora Cristina, que nos está dando unos consejos fascinantes, pero también los episodios previos que, si no ha tenido la oportunidad, aquí están para todos ustedes. Recuerde que también nos puede escuchar en muchas plataformas, incluyendo Spotify. Doctora, antes de irnos, pues hemos hablado de la familia, pero aquí en Estados Unidos también hay una particularidad, y es que hay muchos migrantes que están solos, ¿no? Y que tal vez su grupo de amigos es muy reducido. Doctora, ¿qué recursos tiene usted donde la gente diga: oiga, yo quiero saber más de la doctora, oiga, yo quiero escuchar más de lo que está hablando la doctora el día de hoy? ¿Tiene alguna página, algún lugar donde la gente pueda encontrar pues esa respuesta, consejo que le hace falta el día de hoy, que posiblemente, pues como migrante y a lo mejor no tiene su familia, se siente sola? Ahí hay un espacio para ellos. Bueno, mi canal de YouTube, unifamilia.com. Unifamilia.com. Sí, hay más de 1.600 videos entre entrevistas de televisión, conferencias universitarias y cápsulas de familia. ¿Y los libros los encuentran, supongo, también, en Amazon? Se encuentran en Amazon, pero los pueden encontrar los títulos en balinotti.com, que es mi website. A ver, repítalo. balinotti.com, B larga, una sola LWT. Y ahí encuentra libros y recursos. Justamente para esto, en relación a tu podcast, que te agradezco la invitación. Gracias por estar aquí. Realmente en torno a la libertad. Porque cuanto más conocemos de nosotros mismos, más libres somos. Doctora, ¿qué es la libertad para Cristina?
Bueno, justamente la libertad es la capacidad de tener conciencia de quién es uno y cuál es el sitio que ocupa en el mundo. Esa capacidad de poder tomar las propias decisiones sin seguir paradigmas culturales. Atención, tenemos un paradigma cultural que es el de nuestros padres. A veces hay que desafiarlos, a veces hay que decir, esto no es para mí, y entonces elegir un nuevo modelo cultural. Todo esto es posible y esto nos lleva al concepto de libertad, que es un concepto fundamental que debemos enseñarle a nuestros hijos, que no se trata de salir a la calle y hacer lo que se le da la gana a uno, ¿no? Sino de cuanto más libertad tengo, más me conozco y más te respeto. Genera miedo a la libertad, porque algunas veces hay gente que dice que cuando la gente tiene la libertad realmente se asusta. La gente que es libre o que busca esa libertad o que encuentra esa libertad absoluta, como lo acaba de presentar, doctora, ¿de verdad siente miedo? ¿No? La libertad siempre da miedo porque es el ejercicio de los derechos de ser uno mismo sin herir a los demás. Lo que tenemos entonces, como eso da miedo, es el libertinaje. Hacemos lo que queremos y atropellamos a todo el mundo. Total, la razón es mía. Entonces, esa no es la manera de ser libre. Yo creo que en ese caso, la persona que actúa de esa forma es la persona más esclava de sí mismo que existe. Y con eso, doctora, le agradezco enormemente su tiempo de estar aquí con nosotros en Sabor a Freedom. Y a ustedes, amigos, gracias como siempre por sintonizar un episodio más, un episodio muy especial de Sabor a Freedom, y esperamos que este episodio pues le genere un poco de calma, de paz, de esperanza para lo que viene en este país precioso en el que vivimos todos, los Estados Unidos. La próxima semana regresaremos con un nuevo episodio y recuerde que Sabor a Freedom es su casa, una casa donde puede encontrar mucha inspiración. Este es un proyecto patrocinado por la Iniciativa Libre y yo regresaré la próxima semana. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.